Aún recuerdo mi primera predicación cuando tenía 16 o 17 años. En el púlpito de una iglesia bautista conservadora me subí a defender el uso de la música contemporánea en la alabanza, básicamente malinterpretando el versículo tan conocido de los niños y de los que maman fundaste la alabanza. A partir de ahí he predicado en muchas ocasiones sobre por qué uno debe ser calvinista, por qué uno no debe ser calvinista, por qué uno debe tomarse Génesis literalmente, por qué uno no debe tomarse Génesis literalmente y muchas cosas de ese estilo. Y este es el segundo error del que les quiero hablar hoy. Un error que cometemos muchos predicadores y es el de querer siempre ser polémicos. Este es un error muy común, sobre todo en aquellos que nos apasionamos muchos con un tema. Muchas veces hay un tema que leo toda la semana, que está en mi cabeza y siento que todo el mundo debe opinar lo mismo que yo sobre ese tema. Hay muchos predicadores que piensan que el tema que más les apasiona a ellos es el tema central de la Biblia y que cualquiera que tenga una opinión diferente a esa debe por lo menos saber cuál es la verdad. Y entonces dedican toda la predicación del domingo a convencer a un supuesto auditorio enemigo de que están equivocados. Esto es un problema y es un peligro al predicar. Uno no tiene que buscar la polémica para predicar. Y básicamente uno no tiene que buscar la polémica al predicar por la filosofía, la eclesiología que tenemos en nuestros púlpitos. Cuando uno se sube al púlpito, y esto es algo muy malo, pero que sucede y lamentablemente va a seguir sucediendo, por lo tanto es imprescindible que podamos saber que no debemos usarlo a nuestro favor, es que cuando uno se sube al púlpito al predicar, la gente o mucha de la gente que nos está escuchando da por sentado que hicimos nuestro mejor esfuerzo para explicar un texto bíblico y que este texto bíblico o esta explicación que le estamos dando es una explicación prácticamente inspirada por Dios. Es decir, el predicador se le compara con la palabra que viene de Dios. Y así, cuando tú tienes una opinión sobre un tema polémico y la expones desde el púlpito, lo que estás diciendo sin decir o queriéndolo decir es que esa es la opinión de Dios. Y como dijo alguien en un debate, cualquiera puede tener cualquier otra opinión, yo tengo la de Dios. ¿Qué pasa con esto? Que no puede haber un diálogo sobre diferentes temas, pues ya tú has dicho la verdad. Otro problema con nuestra eclesiología y con nuestra filosofía de la predicación es que en una predicación no hay un diálogo. Si tú quieres debatir, si tú quieres exponer una polémica, no lo hagas en el púlpito donde nadie te puede discutir. O si lo vas a hacer, abre el espacio a que otro te pueda debatir, lo cual se debería hacer en muchas iglesias, lo cual deberíamos fomentar el diálogo desde los que están escuchando y el que está en el púlpito. Pero al no suceder esto, cuando tú llevas un tema polémico, no estás abriendo el diálogo, sino que lo estás cerrando a tu propia opinión, que según tú, haciéndolo desde una predicación, es la opinión de Dios. En tercer lugar, uno no puede llevar la polémica así al púlpito porque es una forma muy sencilla de glorificarse a uno mismo. Normalmente uno no lleva una polémica a un lugar donde hay oponentes. Me ha tocado escuchar en muchas iglesias evangélicas, y esto lo digo con vergüenza, cómo se empieza a polemizar en contra de los católicos. Y empiezan los predicadores y empiezan a decir, no, porque los católicos adoran a los ídolos cuando en la Biblia dice esto y dice esto, lo otro, que no se debe adorar las imágenes. Y entonces sale, todos le aplauden y qué lindo, qué valiente al exponer la verdad que nadie se atreve a decir. El punto es que en esa iglesia no hay ningún católico para refutarte, y aún si hubiera un católico no tiene la oportunidad de hablar contigo, de levantar la voz, e incluso si tuviera la oportunidad no está preparado como se supone que tú te preparaste durante toda la semana para llevar esa predicación,
por lo tanto no están en igual condición del diálogo. Esto no pasa solo entre católicos, también pasa mucho cuando se empieza a hablar de los ateos. Es que los ateos piensan esto, y pensamos que estamos defendiendo la fe. Pensamos que llevando estos temas polémicos y dando la solución, estamos haciendo a la gente más fuerte en su propia fe para cuando salga de la iglesia pueda ir y discutir con sus amigos, con sus familiares que también son ateos, o con los católicos, o con los de otra denominación, o con los que sí bautizan a los niños, o con los que no bautizan a los niños, o con los que son calvinistas, o con los que no son calvinistas. Pero lo que no nos estamos dando cuenta es que no estamos fomentando en la gente de nuestra iglesia la capacidad del pensamiento crítico, la capacidad del diálogo, sino que solo les estamos dando fórmulas prehechas para que ellos puedan ir a discutir, no a dialogar con aquellas personas que también merecen respeto y que también merecen oportunidad de diálogo. La polémica es una forma fácil de llamar la atención. Si no me crees, fíjate en mi mismo canal de YouTube. Los videos con títulos más polémicos son los videos que más se van a ver. Ya tenga que ver con algo de la religión, algo de la interpretación de la Biblia. Cuando tú pones un título a una predicación y le pones algo polémico, es la forma más fácil de que te hagas más popular, de que seas más visto. Sin embargo, si vas a hacer esto, hazlo en un canal de YouTube, hazlo en redes sociales donde vas a tener otra gente que te conteste, donde no vas a ser visto como si fueras la palabra de Dios, donde el que te vea va a tener la capacidad crítica o no para decir esto está bien, esto está mal, o te van a ver o no te van a ver, o van a ver otra cosa y pueden comparar entre un predicador y otro. Pero no lo hagas en un púlpito donde todo el que está ahí da por sentado que estás en lo correcto. Como predicadores no estamos llamados a llevar nuestra propia opinión, que siempre lo terminamos haciendo, pero no estamos llamados a solucionar las polémicas de la sociedad, a solucionar las polémicas de la iglesia desde un púlpito. Las polémicas que se dan dentro de las iglesias deben ser solucionadas desde las asambleas, deben ser solucionadas en las reuniones donde se pueda dialogar los unos con los otros. Las polémicas que se dan a lo mejor con gente fuera de la iglesia tienen que ser solucionadas en un ambiente donde se pueda dialogar. Las polémicas teológicas no son para ponerlas en un púlpito, son para ponerlas en el crecimiento de la gente, en el diálogo de la gente. Y también tú tienes que saber que muchas de las polémicas por las que nos seguimos peleando el día de hoy tuvieron su contexto histórico en el que el día de hoy esas mismas polémicas ya no tienen ni siquiera sentido. Así que no vale la pena que estés predicando siempre las polémicas que se han predicado durante toda la historia. No vale la pena que si una persona va a escuchar una sola predicación en toda la semana y esa predicación va a ser la que tú vas a dar el domingo en la iglesia por una hora, espero que menos, por 20 minutos, y solo se va a llevar tu opinión sobre un asunto espinoso. Eso no le sirvió absolutamente a nadie, porque yo te aseguro que de todas las predicaciones que he dado con polémica, que he intentado convencer a la gente de un punto que yo estaba seguro que era ese punto que necesitaba defender, yo te aseguro que menos del 10% ha salido convencido de lo que yo dije. Y los que me han felicitado y me han dicho muy buena predicación, es porque antes de que yo predicara, ellos ya opinaban exactamente lo mismo que yo. Las predicaciones de polémica solo exaltan al predicador y solo lo exaltan con aquellos que ya piensan como él. Y en este tipo de predicaciones, el menos exaltado es Dios y los menos edificados son los miembros de nuestra iglesia. Así que te invito a reflexionar sobre este tipo de predicaciones, sobre este tipo de temas. ¿Qué vas a predicar este domingo? ¿Cuáles temas te están apasionando? Pero pensar siempre, ¿es en realidad esto lo que la iglesia necesita? ¿Es en realidad esto lo que mis hermanos necesitan escuchar? ¿Lo que necesitamos poner? Y si tú piensas que hay un tema polémico que necesita ser llevado a cabo en la iglesia, pregúntate cuál es la mejor manera de exponer este tema.
en una predicación, o podemos hacer otra actividad donde se pueda dialogar, donde se pueda debatir y donde cada uno pueda expresar su propia opinión. Muchas gracias por ver este video. El segundo error de los predicadores, todavía vienen unos cuantos más. Los invito a seguir en mi canal de YouTube para que no se pierdan ninguna novedad. Muchas gracias por su atención. Bendiciones.